Muy buenas noches a todos nuestros amigos de En Tres Puntos, su programa En Tres Puntos, de lunes a viernes, llevándole a usted nuestros comentarios, nuestros temas de opinión, nuestros entrevistados y también estos temas que aparecen de últimos minutos y poderlo compartir con todos ustedes de manera objetiva. Siempre acompañándonos Javier López, Guillermo Torres, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, lunes, tenemos un programa con muchos comentarios y muchas opiniones para todos ustedes. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Gracias, Flavio, Javier, y a ustedes, nuestros amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Iniciando la semana con informaciones para compartir con ustedes. Cuéntame, hermano, ¿qué tal el fin de semana? Bueno, la semana ha estado caliente en todos los sentidos, muchos movimientos. Fin de semana muy activo. Muy activo, la gente moviéndose, la gente haciendo sus gestiones de lo que son estas festividades de Navidad, como también situaciones también penosas, como es el caso que pudimos hasta el día de ayer domingo ver un poco frustrante, un tema delicado, un tema realmente preocupante, un tema doloroso, despiadado, sobre todo, que es el tema Senasa repetido tantas veces en las redes sociales, las quejas de la gente, de la forma también como el pueblo lo ha sentido, pues ha sido una manifestación de un total rechazo a lo que ha sido ese abuso que se cometió con Senasa. Hay amigos que todavía no creemos que estén involucrados 100% en todas estas tareas, sino que han sido llevados por su poca experiencia política, realmente porque son personas que vienen y dan apoyo a los amigos y se involucran en política, pero también no tienen esas habilidades para muchos que son diestros en situaciones y se aprovechan muchas veces la debilidad del otro. No estamos diciendo culpable o no, pero sí realmente se deben profundizar las investigaciones. Ahora, fue realmente un poco deprimente ver ayer masas enardecidas hasta las 10 de la noche frente a un tribunal, sobre todo el Palacio de Justicia, exigiendo justicia, exigiendo que realmente los culpables sean condenados como se merecen. Eso fue un pueblo totalmente dispuesto a todo en la noche de anoche. ¿Cuál era la decisión de un tribunal, sobre todo de un juez? Y se deliberó, se entendía que eso era una posición rápida, pero parece que habían algunas situaciones de abogados que realmente burlan muchas veces las propias leyes a través de buenos contactos en la justicia con jueces y esas cosas, y se esperaba cualquier decisión. Realmente era así. La noche estaba en vilo, los ánimos estaban encadenados, escaldecidos, pero la decisión que se tomó realmente como primer objetivo era el director general de Senasa, que se estaba esperando cuál iba a ser la decisión. Por eso el propio abogado, defensor del doctor Hassin, dijo en una entrevista después de haber terminado lo que fue el veredicto, de dar una sentencia prácticamente o dar a conocer la medida de coerción de 18 meses al doctor Hassin, pues los protestantes bajaron los ánimos, entendieron que fue o se hizo la justicia que estaban solicitando, pero su abogado dijo que fue una presión social lo que se dio allí en esa decisión. Una presión social, porque se ha venido diciendo que el doctor Hassin viene padeciendo de una enfermedad degenerativa, que muchas veces, aquí hemos tenido experiencia, se toman estos temas de casos de personas que cometen hechos y dolos y a través de enfermedades, pues buscan evadir la prisión. Bueno, volvemos y repetimos, en este caso se están haciendo justicia, se están haciendo las investigaciones, porque aquí hay más gente de los 10 que están imputados. La cantidad de dinero involucrado en lo que ha sido este proceso de fraude, extorsión
y también lo que ha sido un abuso a la población más vulnerable, no lo hicieron 10 personas. Ahí hay más gente involucradas y hay que dar a conocer quiénes son los que también están detrás, porque no solamente el doctor Jacín debe ser la víctima de todos los comentarios, todos los insultos, de toda la situación, sino que deben haber otras personas más, empresarios relacionados, personas de alta, que están también en el proceso, que deben ser desvelados. ¿Cuáles son esas personas? Porque la sociedad en algún momento debe dar ejemplo, y más cuando se comete un crimen de la naturaleza, que es de lesa humanidad, lo que se ha cometido con el caso Senasa. Mira, ahora que tú mencionas esa, voy a comenzar por lo último tuyo. Realmente yo no quiero ni me interesa que haya un culpable ni hacer leña del árbol caído. Ahora, con el tema de Senasa es una oportunidad de oro que tiene el gobierno central para la revisión de todo el sistema de la seguridad social en la República Dominicana, porque las quejas de Senasa son las mismas que el sector privado. Falta de cobertura, falta de medicamentos, falta de procedimientos. Hay una oportunidad de oro para revisar el sistema completo de la ley de la seguridad social en la República Dominicana. El presidente ha captado o anunció a un catedrático y padre de esa ley, que fue Arismendi Díaz Santana. Se puede aprovechar Arismendi Díaz Santana en todo el sistema que se está aplicando en la República Dominicana de la seguridad social. Lo que Senasa no había cobertura. En los seguros privados no hay cobertura para muchos procedimientos. Medicamentos, en los seguros privados no hay medicamentos ni de alto ni de bajo costo, y cuando esos medicamentos aparecen, tú sabes ya cómo es. Hay que revisar, hay que auditar todo el sistema, independientemente de que los organismos fiscalizadores en un momento determinado no hicieron su trabajo, ya sea la CISARRIL, ya sea ética y la ética, ya sea todos los organismos de filtración de información no hicieron su trabajo. Ahora es la oportunidad de oro para realizarla en todo el sentido de la palabra, el sistema completo, y ponerlo a correr sin ningún tipo de negación de servicios. Cuando tú vas a contratar un seguro privado, te pintan villas y castillas y al final no te dan ni villas ni las castillas. Y sin embargo te lo cobran, y te lo están cobrando bastante caro, porque eso es un tema que todo el mundo quiere mirar para otro lado. La seguridad social en la República Dominicana es un botín que todo el mundo quiere ganar dinero, y mucho dinero, bien habido y mal habido. Y eso no puede ser en un país que tiene todas las características de su desarrollado y con una población desprotegida. Bueno, vamos a esperar que el gobierno audite, revise, y eso fue una promesa de campaña del presidente de la República, que el sistema de la seguridad, la ley de la seguridad social, se iba a revisar, se iba a analizar, y ahora que ya captaron a ese buen técnico de la ley de la seguridad social, sería bueno analizarlo. Bueno, ahí tenemos nosotros realmente el fin de semana, como bien tú decías, Flavio, muy activo desde el punto de vista judicial, con este escándalo de el supuesto desfalco de Senasa por las personas que se le han imputado haber cometido este hecho, y otros que hasta la propia Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, ha dicho que faltan más personas y que lógicamente que habrán más personas. Y eso es lo que se espera, porque este hecho no pudo haberse cometido, que se ha citado, no se pudo haber cometido por este grupito de personas que están ahí.
la decisión del tribunal en el día de ayer se hizo en atención a la complejidad del caso. Y de igual manera también fue estratégico hacerlo ayer domingo por lo que le decía, la complejidad de hacerlo un día en horas laborables. Siempre se estilan ese tipo de actuaciones por parte del Poder Judicial en coordinación con el Ministerio Público y las partes a los fines de que se pueda salvaguardar la integridad de los que están involucrados en este hecho. Sin embargo, la decisión del juez ya todos la sabemos. Hay muchas personas que fueron enviadas a prisión domiciliaria, otros a prisión carcelaria, y ahí tenemos el caso que inicialmente, encabezado por el doctor Jacín, los que fueron a prisión con 18 meses como medida de coerción consistente en prisión, pero eso puede ser revisado en cualquier momento, porque el juez que conoció esta medida de coerción le ha otorgado 8 meses al Ministerio Público a los fines de que éste presente haga las investigaciones del lugar y presente las acusaciones formales ante la instancia correspondiente. En sus inicios fue tomada la decisión de enviarlo a Najayo. Posterior a esto, la dirección, específicamente el titular de la DGSPC, que es la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, le emitió una comunicación en atención a sus atribuciones al juez, motivada, diciéndole que en Najayo no había la disponibilidad de espacios físicos y de seguridad que requieren las personas que fueron enviadas a prisión, y sugería al juez que lo enviara a el nuevo centro de Las Parras, lo que es realmente donde se están trasladando los internos de la cárcel de La Victoria. Y esto fue realmente lo que el juez motivó y se cambió entonces, motivó a que tomara esa acción y esa petición que le hizo el organismo responsable de administrar las cárceles en ese orden, por las condiciones que ya hemos mencionado anteriormente que ellos motivaron, valga la redundancia, de manera que allí estarían en el centro de Las Parras porque se entiende que hay mejores condiciones en términos físicos y de salud. Sin embargo, nosotros vamos a esperar que se siga desarrollando el proceso de las investigaciones y ver realmente los fundamentos que tendría el Ministerio Público. Y hay muchas dimes y diretes desde el punto de vista, desde el espejo con que se mire, diciendo, hay otros sectores también que han dicho que la decisión, las negociaciones que hizo el Ministerio Público no son bien valoradas por alguna de las partes, en el sentido de que el principal acusado de recibir la mayor cantidad de dinero, un empresario, fue enviado a prisión domiciliaria, mientras que los demás no se le trató de la misma manera. Hay que ver, reitero, en detalles todo ese tipo de interioridades para uno tener un juicio de valor ya más acabado y poder sobre ese tema, emitir cualquier opinión al respecto. sobre ese tema de que se hizo el cuestionamiento de por qué al señor Reed se le dio prisión domiciliaria, fue que ya había un acuerdo antes de lo que fue el juicio de comprometerse a dar detalles de quiénes estaban involucrados en el proceso y negoció previamente lo que fue su libertad, su apresamiento de medida domiciliaria. La delación premiada, como se le llama. La delación premiada. Entonces, que ya se había discutido previamente ese tema y por eso se dieron ese tipo de situaciones, aunque no deja de ser el arquitecto quizás de lo que sería el proceso.
El que recibía Ahora, la mayor cantidad el que de dinero es recibió lo que todo. se le acusa. Ahora bien, Precisamente. hay una parte también en ese sentido de que la parte de esas delaciones premiadas hay que ver, como te Que no me decía, gustan, ¿eh? en detalles, exacto, en Pero detalles. hay un detalle, hay un nombre, una palabra que ya se está corrompiendo en República Dominicana. Empresario. Tú tienes, en el caso Coral, los empresarios en sus casas devolviendo dinero. En el tema de los pulpos, los empresarios devolviendo dinero, disfrutando la buena vida. Ahora tenemos empresarios de nuevo y tú dirás, o es que tenemos una clase empresarial o es que todo el mundo se cree empresario. Y te voy a decir algo más para Se cree terminar ahí. empresario. No, pero esos son empresarios. y Eso. de- Los y de- empresarios no, son ladrones. Bueno, pues son Empresarios- pero Bueno, ven acá. están metidos en el ámbito empresarial, Javier. Bueno, pero Empresarios sueltos y políticos presos. Claro. Vámonos a la primera ahí es que pausa. voy. Vámonos a la primera pausa comercial y regresamos. Vamos a brindar, vamos a tomar un sabroso jugo de manzana, que realmente las frutas se están madurando porque la semana pasada no lo compramos. Sería bueno mandarle también un juguito de manzana, esos que están metidos en esos supuestos actos de corrupción para que se manzanicen. Y se refresquen, compañero. Así es, así brindamos nosotros con la calidad, porque Rica siempre está presente en los buenos momentos, en los momentos que se necesita conversar, buscar la paz, sobre todo, y llegar a buenas conclusiones y buenos acuerdos, sobre todo pensando y refrescándose con un jugo de la calidad de Rica. Aquí tenemos las manzanas, una fruta noble, refrescante, totalmente ligera, que se puede tomar, se puede mezclar con lo que usted desee, pero siempre siendo una manzana de rica y con la calidad de un sello de garantía, que es el sello Rica Calidad de Vida. Salud. Antes que tú continúes, Flavio, sería bueno, que estábamos tratando en el segmento anterior, la parte de los imputados en el caso Senasa, y que hubo una parte que lo mandaron a prisión domiciliaria y otra a prisión 3 a prisión domiciliaria. carcelaria. Entonces, es bueno señalar que las personas que lo enviaron a prisión carcelaria son los imputados, el doctor Santiago Jacín, Rafael Luis Martínez Jacín, Gustavo Enrique Mesina Cruz y Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Spickler, Mateo y Ada Ledesma Hubiera. La medida fue dispuesta, como bien lo decíamos, por el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, el señor Rigoberto Sena. Un día después que se le dictara la medida de coerción fue que se le varió la parte de a dónde enviarlo, Sí, a la cárcel. es un hecho. Venimos a la pausa, pensamos que pasa, pero realmente este tema necesita Batirse más. darle más fortaleza, porque nosotros, la sociedad no está conforme con la forma que se ha manejado el tema de SENASA en el sentido por sus directivos, una institución que era ejemplo de lo que sería una vanguardia, un avance a la salud de la República Dominicana, por sus ejecutorias, por la forma en el manejo de que realmente estaba dando los resultados esperados. SENASA estaba haciendo una institución ejemplo en lo que eran las ARS de la República Dominicana. No hay duda. ¿Tú te recuerdas, un Flavio? servicio, Pero el claro. ejemplo yo mismo te decía a ti, Sí. que yo le sugería a muchísimas personas que se cambiaran de cualquier ARS al SENASA, y aquí lo decíamos públicamente también. No, lo bueno de esto era que el contributivo, la gente que no pagaba un centavo, estaba satisfecha. Claro. O sea, que el que no paga siempre lo tratan mal. subsidiado. de mala El forma, subsidiado, ahí fue el subsidiado. fraude, el Entonces, subsidiado. en el subsidiado, que es lo que pagan, creo que eran 100 y pico de pesos, los afiliados. No, nada. El Estado. No, El Estado. El Estado paga por los afiliados. Los afiliados pagan un centavo, pero el Estado paga 157 pesos por persona. Entonces, ahí fue que realmente, pero calcula tú 5 millones por 157, ¿cuánto te da? Dineral. Entonces, aprovecharon, pero, señores, cuando tú pones que dentro de la revisión que se está haciendo, hay un arsenal de hombres con papá Nicolau, estudios vaginales a hombres, porque estaban cogiendo de manera aleatoria, buscando dónde
los que no estaban consumiendo, porque hay muchas personas que no utilizan los seguros. Y esos seguros están ahí, pero tienen su cuota. Y están buscando esos seguros para favorecerse de ellos. O sea, fue un entramado totalmente planificado con gente de adentro y con gente de afuera. Mira, Flavio, para mí, y ha sido la política de este programa todo el tiempo, ¿tú sabes por qué nosotros tenemos una sobrepoblación carcelaria? Porque el Ministerio Público en todo el país lo primero que pide es prisión preventiva. Te robaste un mango, prisión preventiva por ese mango. El juez no le queda más de otra que aceptar la decisión del Ministerio Público. Pero si hay 7 medidas cautelares, ¿por qué se van todas por la prisión preventiva? En esa sentencia de ayer, tú ves la diferencia entre los empresarios, que fueron todos para su casa, y los políticos, que fueron todos para Najayo. O Najayo o en este caso La Parra. Hay una diferencia. Entonces, ¿por qué no se puede, si tenemos un código garantista, por qué y todos con arraigo social? Porque a Santiago Jacín todo el mundo lo conoce como un médico preeminente en la República Dominicana. ¿Por qué no darle la libertad? O que la libertad no, sino mandarlo a su casa. Igual que los otros 9. Yo siempre he dicho eso, Javier, O sea, esa parte eso lo del hemos dicho, populismo judicial. pero eso siempre lo hemos dicho Sí. aquí como programa. ¿Por qué hay que usar la última de las medidas? Si hay 7 medidas, 8 medidas, ¿por qué siempre la última, que es la prisión preventiva? Mire, yo no tengo que defender. Yo no estoy defendiendo a nadie. Igual yo no tengo que defender al doctor Santiago Jacín ni a nadie. Ahora, desde el punto de vista del derecho, el populismo judicial, no hay duda que hasta donde yo puedo ver se impuso, independientemente de que él sea culpable o no. Si es culpable, bueno, vamos a esperar que el proceso continúe. Ahora, ¿qué es la medida de coerción? La medida de coerción es aquella medida que se toma para salvaguardar el proceso. Claro. No es un juicio de fondo, porque muchas personas que no conocen del derecho se confunden. La mayoría de las personas que no tienen el mínimo conocimiento de lo que es un proceso penal, pues entienden que la medida de coerción, si se le manda para su casa, que ya se inculpó. Se condenó. O sea, se culpó ya, que ya no es una persona culpable, ya no está condenada, ya el tribunal decidió absolverlo. Y no es así. El juicio preliminar, o sea, este proceso preliminar de la medida de coerción no es más que, por ejemplo, para determinar si hay peligro de fuga, si hay alguna posibilidad de que esas personas que están siendo acusadas puedan contaminar la investigación. Todo ese tipo de cosas, y están bien claras en el Código Procesal Penal, cuáles son las medidas que se deben de adoptar, o sea, cuando se está incurriendo en esas medidas que establece el Código Penal, ahí sí aplica que se tomen las medidas del lugar para enviarlo a prisión. Pero hasta donde yo he visto, el doctor Jacín, hasta el momento, no cumple con ninguna de esas medidas. Reitero, para que no se confunda, no estoy diciendo que no sea culpable, o que, no, o que es o que no lo es. No, lo que estoy diciendo es el proceso, que él no presenta peligro de fuga, hasta donde tengo conocimiento, y no presenta una intromisión, diríamos, para contaminar la investigación que está haciendo el Ministerio Público. De lo contrario, pues que lo presenten, porque hasta el momento yo no lo he visto. Y muy bien, él puede continuar con el proceso, ya sea con medida prisión domiciliaria o cual sea de las demás medidas que están ahí, hasta que el juicio de fondo inicie y un tribunal entonces determine la culpabilidad o no, si él no ha incumplido, o sea, si él incumple esas medidas que están estipuladas ahí. Pero tú tienes el ejemplo más claro. En la República Dominicana acaba de pasar un caso. A la señora Pilarte la condenaron a 7 años de prisión y pasó
todo el juicio en Fuera. la Suprema Corte de Justicia, pasó todo el juicio fuera. No más palabras, ese, Entonces, ese es el caso a más, partir más de ahí, patético. cuando fue condenada, está recluida en prisión ya. Exactamente. Entonces, o sea, no había... Por el populismo judicial. ¿Cuántos, por ejemplo, a los llamados influencers que veíamos ahí, que lo que querían algunos de ellos buscar sonido? Claro. Otros no. Otros uno sabe que lo hacen de corazón, pero otros lo que les gusta es buscar sonido y estar en el medio. Pero mira, ese ejemplo que pone Javier es una realidad. Ese es el ejemplo más ¿Por qué? patético. Porque realmente ella estaba junto con todos los congresistas ejerciendo Claro, sus funciones. claro. Y eso no le quitó hasta que se determinara, se comprobara Ya se de comprobó. que ella era, ese dinero que tenía, que se estaba en investigación, no correspondía a los niveles de depósito de lo que ella producía. Y fue condenada. Fue condenada. Y está recluida. Y lo aceptó. Está presa. ¿Y dónde? En la Claro. FEI, Santiago. Pero tú tienes otros casos. Están esperando, el pulpo están esperando el conocimiento de fondo. Oye, eso no ha terminado. Este juicio. Están en juicio. Cuando terminen y canten victoria, canten sentencia, ahí se van a ir trancados varios de los que están ahí, los Es culpables. posible que sí. Bueno, ¿Y están yo sueltos digo- algunos? No, están sueltos todos. Exacto. Están sueltos todos. Todos están sueltos. ¿Por qué? Porque entonces, si esas personas, Javier, se determina, algunos de ellos, que no son culpables y lo tienen allí en una cárcel, ya eso es una pena anticipada y eso constitucionalmente siempre ha estado en discusión, que una persona cuando Pero está hay en un algo. proceso de investigación y está en prisión sin ninguna de las atenuantes que establece el Código Procesal Penal, si esa persona no representa un peligro de fuga, si no contamina el proceso de la investigación, ¿para qué meterlo a una cárcel Pero hasta que- que no Pero se mira, continúe el déjame proceso? decirle algo a ustedes. Porque yo el domingo, que todo el mundo estaba en sus Mucha hogares, tensión, y esperando. bueno, lo vimos tú y yo juntos con mi hijo César, y vimos lo que estaba pasando con el proceso, esperando la decisión de un juez. Señores, aquí hay una masa que está decidiendo y grupos que están decidiendo y van a incidir en la justicia. ¿En qué sentido me refiero? Lo que pasó en Nepal, lo que pasó con la primavera árabe, ahí se dio una demostración que la justicia que se dio en la noche de anoche, o la decisión que tomó la justicia, fue por una presión social, que no se quede eso fuera del tapete. Y yo entiendo que la respuesta que dieron las autoridades con el contingente militar fue el correcto. Fue correcto, no, bien manejado. Claro, El jefe de la claro. policía, el jefe de la policía se personó con un personal totalmente disciplinado, ningún tipo de provocación, aunque la masa estaba que cualquier chipista la encendía. No, porque si se dejan llevar de nuestro amigo el doctor Balcácer, que parece que los breaks se le dispararon. Él siempre se le disparan los actuó, o sea, emitió unas declaraciones fuera de contexto, otra cosa hubiesen sido. Así Flavio. es. Vamos a la pausa comercial para continuar con más temas del programa en la noche de hoy. Vamos arriba. Otra vez que unos sabrosos jugos de manzana. Y este brindis lo quiero hacer felicitando al Partido de la Liberación Dominicana en sus 52 aniversarios. Un partido creado por el profesor Juan Bosch el 15 de diciembre del 73. 52 años han pasado. En su fundación, el profesor Juan Bosch tomó criterios muy íntegros, criterios totalmente con un objetivo de hacer un partido disciplinado, cumplidor de las normas, desde el punto político, de vista político, familiar y social. Esos fueron sus criterios. Creó el círculo de estudios, todo lo que pertenecía al partido. No pueden salir a decir nada de un partido que no lo conocieran internamente. Pasaron por un círculo de estudios, conociendo cuál era la base familiar, cuál era la base social, cuál era la base del partido. Objetivos claros, lo que quería el partido. Integridad, pulcritud y sobre todo disciplina. Y sobre todo esos círculos de estudios, el que no conociera lo que salía en ese periodiquito, Vanguardia del Pueblo, tampoco lo podía vender, porque tenía que tener criterios claros, qué decía cada uno de los analistas, por qué lo decían y cuál era su propio criterio en base a los conocimientos de ese círculo de estudio. Ese era el partido, su creación. Por eso decía y creó algo interesantísimo, servir al pueblo, ¿verdad? Ese era un punto, ¿verdad? Primero eso, pero sin embargo,
todo eso se desvirtuó a lo que fueron el crecimiento, cuando se hizo la expansión, cuando se Servir abrió al el partido para servir al pueblo. servir al partido, pero ¿para qué? Para servir Para al poner a pueblo. disposición del pueblo. Y se está haciendo esas cosas en los partidos políticos. No. Entonces, tú fuiste un circulista en un momento determinado. Sí. Así ¿Cómo tú mismo. lo ves? A lo que tú entraste, a lo que saliste, a lo que... Allá a raíz después del 90 el PLD decide toma una decisión si seguir siendo un partido de cuadro o ser un partido de masa. 1997. Bueno, Ujú. se tomó la decisión y se convirtió en un partido de masas. Ahí ya todos los principios se fueron al carajo. Todos los principios del nacimiento del partido en el 73 ya no existían. No existía el círculo de estudio, no existía nada. No se formaba, no se tenía la escuela de formación política y ya el partido dejó de ser lo que era en sus orígenes. Y acuérdate que el mismo profesor Juan Bosch decía que el prestigio más grande de una persona era ser miembro del partido. La membresía era lo que más importante, porque venía una formación bastante fuerte con los círculos de estudios y eran formados políticamente. Incluso se hablaba de que eran los mormones de esa época. Tú veías a un PLDista en chancleta y con su vanguardia del pueblo aquí abajo en toda la calle. Pero, Y los famosos esfuerzos concentrados que se hacían, había que salir a buscar los chelitos y vender los periódicos. mira, un presidente del comité de base tenía que saber Todo lo que se movía en su comité. en su comité. Claro. Conocer a cada uno de sus miembros. Y el miembro que cometía una falta pasaba a ser un guardián en el comité central, en la casa central, como castigo, hasta que aprendiera su lesión. Y si no sabía su lesión, o se quemaba en su momento determinado, tenía que salir. Pero, Mira, el Flavio, PLD tenía... había una disciplina. había una época en que en una fiesta navideña, que estamos en Navidad, no se podía beber alcohol. Y si tú eras un hombre casado y te encontrabas con una compañerita que te hacía ojo bonito, mira, te rompían. Mira, el PLD tenía uno de sus principales principios, como bien ustedes acaban de decir, fundado el 15 de diciembre de 1973, fruto de la división que hubo y los disgustos del propio profesor Juan Bosch en el partido del cual él fue uno de sus principales fundadores, el Partido Revolucionario Dominicano. PLD viene de ahí, de la fundación del PRD, perdón. Pero se fundó en 1939 en La Habana, Cuba. Correcto. Pero muchas personas, a propósito de eso, Javier, confunden y creen que el ideólogo de la formación del Partido Revolucionario Dominicano fue el profesor Juan Bosch, y no lo fue. Fue Enrique Cotubanamá, Enrique, el ideólogo de eso. Y él buscó al profesor Juan Bosch por su intelectualidad, su liderazgo. Entendía que era la persona más ideal para que encabezara el liderazgo de ese partido. Y ya todos sabemos la historia, en 1963, cuando llega al poder por primera vez, el fracaso en cuanto al periodo constitucional que debía de tener el profesor Juan Bosch en el golpe de Estado, de esos grupos de poder e intereses de la época, los remanentes trujillistas, sí, cómo rompieron ese periodo constitucional y democrático jamás visto en el siglo pasado acá en la República Dominicana. Sin embargo, viene en 1973 y se forma, fruto de esos disgustos, el Partido de la Liberación Dominicana, con un principio del centralismo democrático, que es un principio leninista basado en que las decisiones se someten a la mayoría y lo que la mayoría diga, pues eso es vinculante para todos. Es un disgusto con el principio que tenía José Francisco Peña Gómez,
porque José Francisco Peña Gómez era de una socialdemocracia más abierta y el profesor Juan Bosch había planteado la dictadura con apoyo popular. Sí, pero que ya Peña Gómez, pero espérate, Peña Gómez no la compartió nunca. Eso fue una de las primeras situaciones de diferencias que empezaron a tener también con el profesor Juan Bosch. Mira, el PRD Sí, cuando Javier, llega, perdón, Javier, cuando el para PRD terminar, llega al poder perdón, en el usted- 1963, No, perdón, usted puede continuar. ya ahora, llegó Javier. debilitado, ya llegó dividido en el 1963. Fíjate que en el 1963, en septiembre del 63, ¿quién defiende el gobierno del PRD? Un partido que no lo había apoyado, que fue el 14 de junio. Precisamente porque ya estaba Debilitado. dividido. Estaba Sí, debilitado. pero está bien. Ahí viene y se forma el Partido de la Liberación Dominicana. En el 73, 10 años 23 después. años después. 10 años. Logra, 23 años después, logra llegar al poder. Ya todos sabemos las condiciones. En 1996. De 23 años. Correcto. Y en el caso de esa trayectoria desde su formación, fue un partido que se basó en la educación y la disciplina. Y ahí tú mencionabas el ejemplo, y Javier también hacía mención de la disciplina y también ustedes de la educación. La educación era la base del desarrollo de esta organización. Para usted pertenecer al Partido de la Liberación Dominicana y decir yo soy miembro, usted mínimo tenía que durar 4 años. Para usted Un círculo de estudio. entrar como Circulista. CTPista primero, el Comité de Trabajo PLDista. Eso fue Y después. después, eso era previo a entrar a un círculo de estudio. Y luego usted tenía que entrar a un círculo de estudio por recomendación. De 5 Usted no miembros. podía aparecer de que yo voy a hacer, no, usted tenía que ser llevado por alguien y recomendarlo, mire, esta persona. Y lo entraban a un círculo de estudio y había que pasar 18 folletos. Y cada folleto de esos, cuando se terminaba, había que entonces discutirlo. otro folleto que era se le llamaba la unificación de criterio, para que, como en cada curso de esos 18, se unificaran los criterios. ¿Y qué decía el profesor Juan Bosch? Que una persona, ¿cuál era la mística o la metodología o el pensamiento de él? Que una persona de Dajabón y otra persona de Higüey debían de tener el mismo criterio sobre el tema. Y por eso entonces, primero se debatían y luego se iba a la unificación de criterios para llegar a una conclusión. Y luego de ser miembro del Partido de la Liberación Dominicana, pues ya habían otros estamentos, que podía pasar a ser activista nacional, que era una persona ya de mayor llegar jerarquía. activista, Había bueno. un respeto. Había que vender Claro, periódicos. no, eso era que sine vender qua non. periódico. Desde que tú eras CTPista y desde que tú eras también circulista, habían ciertas responsabilidades, independientemente de los actos de indisciplina que una persona podía cometer, también se turnaban para cuidar la Casa Nacional, que todavía existe eso. La Casa Nacional del PLD está abierta 24/7, los 365 días del año. Eso todavía permanece, pero ya con otras modalidades, porque antes los seguridad de la casa eran los propios miembros y circulistas que lo turnaban. Lo estaba desbaratado. Y el lo partido. mandaban, exacto. Ya no, Entonces, al cuarto. des- Dinero. Hay esos periódicos que eran una fuente de información. La revista Teoría y Había la Acción. revista Teoría en Acción, que era una revista más Educativa. diríamos Sí. educativa, correcto, porque el periódico era más político, aunque tenía sus artículos de temas internacionales importantísimos, que el propio presidente Leonel Fernández, el expresidente, era uno de sus articulistas estrella De esa la época. revista. Norge Botello, Lidio Sí. Cadé, y todo eso. Entonces esa revista salía cada 15 días. Ajá. Primero salía mensual, después cada 15 días. Y eso era una revista con un contenido que todavía sirven Sociológico. de referencia en la biblioteca que tiene el Partido de la Liberación Dominicana y está en el Archivo General de la Nación. Y como Javier decía, Flavio, en 1997 pasa de ser un partido de cuadro, que en 1996, cuando llega el PLD al poder, eran 16,000 miembros nada más. Y decir yo soy miembro del PLD en ese tiempo era un título. Usted, con hacerle una pregunta a cualquiera que se quería enganchar de ser miembro del PLD, usted determinaba si estaba hablando mentira o no, porque Sí. eran personas formadas con educación política y ciudadana. Pero Flavio. ojalá, eso es una realidad, ojalá vuelva otra vez
ese sistema del partido político de buscar sus propios recursos, vendiendo los periodiquitos, las rifas que hacían, Claro. las rifas y todo eso para sustentarse, sin la ayuda de esos grupos que son de manos negras, que intervienen en los partidos, y hoy día se está pesando. ¿Cómo fue o les adquirida está la casa del pesando. profesor Juan Bosch aquí en el Evaristo Morales? Creo que. ¿Cómo fue? Fue Fue con un rifas, donación, pidiendo, Así fue. pidiendo, y quien le hizo el diseño de manera gratuita fue el arquitecto Eduardo Selman. Así fue. Lo recuerdo perfectamente cuando él vivía aquí en la Pedro Enrique Ureña, que todavía está en la estructura Tenemos que irnos a la y pausa hasta ya. la casa, hasta la mata de uva todavía No, está ahí. ese es la César Nicolás César Penson. Nicolás Penson, perdón. Así cuando- es. Correcto. Vámonos a nuestra pausa comercial después de dar a conocer todo lo que ha sido este avance político que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana, como también sus cuestionamientos. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, después de una serie de ajustes, de discusiones, de bailoteo, bueno, pues en el día de hoy el presidente Luis Rodolfo Abinader promulgó la ley 9825 que modifica algunos artículos de la ley 22520. Interesantísimo, es que esa ley sobre la gestión de integral y coproducción de residuos sólidos. Es una ley que se esperaba, porque es una ley que estaba siendo discutida por el sector empresarial. Había sectores interesados, sectores que están involucrados en el proceso, sobre todo de lo que son los envases plásticos, que han traído tantas El discusiones. el famoso FON. Y que sobre todo sobre eso. La nueva normativa lo que va a actualizar es el marco legal que regula la gestión de los residuos sólidos, sobre todo buscar como también buen uso, la coproducción, la producción de que estos recursos, sobre todo para los envases individuales, los que son de FON y eso, se prohíba regularmente los que no cumplan con la ley, a menos que aquellos que ya tengan aditivos que puedan ser autodestructibles. Bueno, ya ese es otro tema. Pero esta ley, a partir del 2026, ya no va a haber ni importación, ni va a haber coproducción, ni va a haber consumo, pero tampoco va a haber ningún tipo de relación de negocios. Esto es importante, ya se llegó a ese acuerdo, porque ¿qué está buscando con el objetivo o que quiere la ley? Es tener la sostenibilidad ambiental y económica, que realmente ha creado tanto ruido por los perjuicios que causa en los océanos, en las personas, en todo lo que sería el orden ambiental. Entonces, esta ley es importantísima. Había mucha oposición porque realmente perjudica a sectores productivos que estaban involucrados en estos procesos, pero nadie se interesó en mejorar sus procesos, ni tampoco hacer una inversión para crear estos productos biodegradables que no le hiciera daño al medio ambiente ni al sistema ecológico nacional. Así fue. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque esa ley fue bien, como tú dices, bailoteada en el Congreso Nacional y realmente la aprobaron, fue observada por el Poder Ejecutivo, después enviada al Congreso Nacional y ya finalmente vemos una ley que consensuada entre los poderes del Estado, entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo. Vamos a ver, esperamos que los frutos que se esperan de ella puedan ser beneficiosos para el país, Javier. Pero el problema es que esa ley, o la famosa ley de FON, el FON está prohibido ya por resoluciones de todo el mundo. En República Dominicana es el último país donde se va a prohibir el FOA, que es demasiado contaminante y nosotros como país insular, todas las cañadas, fíjate que están llenos de plásticos no reciclados, los océanos, y vamos a ver si ya por fin prohibimos el Así FOA. es. Receso del año Así escolar, te- finalmente, Flavio, desde este 19 en las escuelas públicas hasta el 7 de enero Así y la universidad también, así Autónoma de Santo Domingo. terminamos la noche de hoy con nuestro programa en 3 puntos y mañana estaremos de manera acostumbrada a partir de las 10 de la noche llevándole a ustedes nuestro programa en 3 puntos. Pásenla bien, muy buenas noches. Buenas noches.